Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, desde donde se nos estén reuniendo. Mi nombre es Rosario Costas. Soy una de las coordinadoras y directora de la red FIPOL y hoy estamos reunidos para el seminario del mes de septiembre, el cual va a ser dictado por la profesora Loreto Fernández, psicóloga Loreto Fernández González. El tema del seminario de hoy es la terapia CALM de manejo del cáncer y vivir con significado, y ella lo está adaptando para Latinoamérica. La maestra Loreto Fernández González es psicóloga y licenciada en Letras y magíster en Salud Pública de la Universidad Católica de Chile. Es candidata a doctora en Ciencias Sociales y del Comportamiento en Salud de la Universidad de Toronto en la Escuela de Salud Pública del Dalla Lana y fellow del Global Institute of Psychosocial Palliative and End of Life Care de la misma universidad. Actualmente es investigadora asociada del Departamento de Investigación del Cáncer del Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, y sus líneas de trabajo cruzan la investigación y la clínica. En esta área es la líder latinoamericana de la implementación de la psicoterapia CALM en Chile, con una década de entrenamiento clínico en el modelo y actualmente dirigiendo un estudio clínico fase 2 de eficacia preliminar de CALM en pacientes chilenos. Muchísimas gracias por acceder a presentar para nosotros hoy a profesora Fernández, y sin más, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Voy a iniciar el cronómetro para estar ahí coordinada con los tiempos. Bueno, muchas gracias Rosario y también a Oscar Galindo del Instituto de Cancerología de México por esta invitación. La verdad es que me emociona mucho poder estar presente en esta instancia y poder compartir con ustedes el trabajo que hemos venido haciendo hace ya varios años de colaboración con el equipo canadiense de la Universidad de Toronto, que a través de su centro de cáncer llevan ya varios años estudiando e implementando distintas intervenciones para pacientes con cáncer, siendo CALM por lejos la intervención más importante que han desarrollado y que ya tiene bastante evidencia de muy buen nivel y que también ya está bastante también implementada en distintos centros en otros contextos, en otros países, en distintos países, en distintos continentes, por lo que la verdad es que es muy interesante que nosotros también podamos ya tener resultados locales que podamos ir compartiendo y que podamos también en el fondo ir viendo cuáles son nuestras especificidades como poblaciones latinoamericanas. A ver, ahí sí. Entonces, hoy día lo que les quiero presentar, bueno, para partir, obviamente, una definición de qué es CALM, eh, en qué se fundamenta, cuáles son los principios, los dominios de contenido y también los principios del proceso terapéutico que propone este modelo. Cuál es la evidencia de su efectividad, tanto la evidencia em, más importante, que en el fondo es como el gran ensayo clínico que hacen en Toronto con sobre 300 pacientes, donde ahí básicamente ya una vez publicados esos resultados comienza esta iniciativa por transformarlo, ojalá en un estándar de cuidado en otros contextos. Estos otros contextos claramente se canalizan a través entonces de esta iniciativa que se llama Global Calm, donde nosotros somos parte. Y por último, compartir con ustedes qué es lo que hemos hecho nosotros acá en Santiago de Chile durante los últimos años. ¿Ya? Entonces, bueno, CALM como acrónimo significa Managing Cancer and Living Meaningfully. En general en español yo lo he visto traducido de distintas formas, lo he visto traducido como manejando el cáncer y viviendo con sentido, o manejo del cáncer y viviendo con significado. Ahí varía un poco según cómo uno traduce los distintos términos,
pero en general yo casi siempre utilizo el acrónimo CALM porque así en el fondo todos sabemos de lo que estamos hablando, más allá de la traducción que queramos utilizar. Entonces, para ya entrar en materia, cuando hablamos de qué es CALM, estamos hablando básicamente de una intervención que es psicoterapéutica y que es individual, ¿ya? O sea, no es una intervención grupal, pero que incluye al cuidador, ojalá en una o más sesiones, dependiendo de las necesidades del caso a caso, y es semiestructurada. Ahí vamos a ver qué significa que sea semiestructurada y cómo eso le aporta flexibilidad al modelo para poder también implementarse con casos de distinta complejidad y en distintos contextos de atención. En duración, en el fondo, como la cantidad de sesiones y el lapso de tiempo en el cual estas sesiones se pueden desarrollar, aquí ya vemos lo que yo les decía de que es semiestructurada en el sentido de que se proponen que se pueda, que en el fondo el mínimo pueden ser 3 sesiones y el estándar debiesen ser 6 sesiones, las cuales se pueden desarrollar en el curso de 3 a 6 meses, ¿ya? Esto también, claramente, hoy en día, la gente que está aplicando CALM, hacemos la distinción entre lo que estamos haciendo cuando lo aplicamos en un contexto clínico, que claramente podemos tener un marco de flexibilidad mucho mayor desde el punto de vista del número de sesiones o desde el punto de vista del lapso de tiempo, pero este número de sesiones y de lapsos de tiempo iniciales fueron más que nada para el protocolo de investigación. En el fondo había que tener ciertos principios para poder medir outcomes del proceso y por eso en el fondo se hace como estas distinciones, pero como les digo, en la vida real, en el mundo real, obviamente esto se puede flexibilizar. Esto es muy importante, esto en el fondo es como lo que hace que CALM sea bien específico para un cierto grupo de población, porque aquí también es donde el equipo canadiense ve que hay una brecha o hay un vacío de intervenciones clínicas para pacientes que no son terminales, porque en esa época, pensemos hace ya casi 10 años, en el fondo en Canadá también ya se estaba desarrollando lo que era la terapia de la dignidad, etcétera, donde claramente ahí el foco o la población objetivo eran pacientes terminales. Y aquí lo que se ve es que hay en el fondo como un vacío de práctica o un vacío de intervenciones clínicas para pacientes que ya son etapa 4, que en el fondo están conscientes de que tienen un pronóstico de vida limitado, pero sin embargo están relativamente estables en su enfermedad y por lo tanto se define que los pacientes que más se van a beneficiar de una intervención como esta son aquellos pacientes que tienen un pronóstico mínimo de 6 meses. ¿Ya? En el fondo son pacientes que son etapa 4, que son metastásicos, que están conscientes de que son metastásicos y por lo tanto hay cuestionamientos existenciales, cuestionamientos sobre la vida y la muerte, cuestionamientos sobre la necesidad de comenzar a realizar acciones de planificación anticipada, pero todavía no transitan a una etapa de terminalidad. Entonces, en el fondo es esa transición o ese tránsito donde Calm obtiene sus mejores resultados. Como les comentaba al inicio, Calm lo que nos provee, más que una estructura rígida de cómo intervenir con los pacientes, lo que provee es como un set de principios, un marco de trabajo donde por un lado hay dominios de contenidos y por otro lado hay un grupo de principios de cómo uno debiese llevar el proceso terapéutico, ¿ya? Y por último, lo cual es muy útil, sobre todo en el fondo pensando que las personas que trabajamos con estos pacientes son institucionales, pero no necesariamente tenemos espacios para poder realizar una discusión de casos sistematizada, etcétera, provee dentro de su marco de trabajo un sistema de supervisión de casos o en el fondo, de revisión de casos entre pares,
para los terapeutas que trabajamos con estos pacientes, lo cual también claramente, como bien sabrán quienes trabajan en este ámbito, es muy importante para promover el autocuidado también de los profesionales. Entonces, se habla mucho, cuando se desarrolla en el fondo esta intervención, se habla mucho de la importancia del punto de inflexión, ¿ya? Que en inglés le llaman the tipping point. Y este punto de inflexión era lo que yo les comentaba hace algunos minutos, cuando efectivamente los pacientes, ya sea debutan con una enfermedad metastásica, o en el fondo han estado transitando con un diagnóstico oncológico y en distintas fases de tratamiento, y esta enfermedad en algún momento progresa y se transforma en una enfermedad incurable, ¿ya? Y entonces ese punto de inflexión, que finalmente es un punto, es un punto de un antes y un después en la trayectoria vital de la persona, es donde Calm en el fondo es donde puede ser de mayor utilidad, en el fondo de poder brindar apoyo y poder brindar un espacio terapéutico para poder elaborar este punto de inflexión donde efectivamente las prioridades cambian, las relaciones con los otros cercanos cambian, los objetivos del tratamiento también cambian, etc. Entonces, en el fondo, en esta inflexión, que como les decía, constituye un antes y un después, es donde Calm puede ofrecer su mayor potencialidad de ser una herramienta terapéutica. Desde el punto de vista de lo que son las generalidades de las intervenciones para personas que están viviendo con un cáncer avanzado o metastásico, la verdad es que Calm comparte los principios de los distintos modelos y intervenciones de psicoterapia de apoyo expresiva, en el sentido de que se basa en los mismos principios que basan la gran mayoría de las psicoterapias, ¿ya? O sea, la idea de que se establece una relación que se desarrolla en el tiempo y que está basada más que nada en la conversación, que es una conversación que es terapéutica. Eh, Uno de los grandes pilares es el apoyo emocional y la modulación del afecto, o básicamente el apoyar en elaborar las experiencias, elaborar las emociones y poder mentalizar los distintos afectos que van surgiendo en este proceso. Y claramente lo que también caracteriza muchas veces a estas psicoterapias y que también caracteriza a Calm es que hay una tarea que es compartida entre el terapeuta y el paciente, de poder realizar una búsqueda de sentido y de significado y de ir resolviendo los problemas relevantes que van surgiendo en el tiempo, que desde ese punto de vista, como les decía, no es rígido en el sentido de que no es una intervención que vaya poniendo como tareas a los pacientes o que vaya en el fondo como estableciendo objetivos predeterminados, sino que se va desarrollando de acuerdo a las necesidades del paciente, y por eso se habla de que es una tarea que es compartida. Dentro de los antecedentes de Calm, muy brevemente, en el fondo para que nos situemos en qué contexto surge Calm en el equipo, en el equipo del Princess Margaret en Canadá. Ahí claramente lo que está jugando, dentro de los distintos actores de ese contexto institucional que es muy interesante, porque también en el fondo no todos los centros funcionan así, pero en el centro de la Universidad de Toronto, el servicio de cuidados paliativos está en la misma unidad que el servicio de psicooncología. Y eso no necesariamente sucede en todos los centros. Pero como acá en el fondo institucionalmente ya había una organización que efectivamente promovía el intercambio entre estos dos equipos, ya desde el punto de vista de cómo la institución estaba organizada, efectivamente comienza a haber un diálogo muy importante
entre lo que el equipo de psicooncología estaba viendo y el equipo de cuidados paliativos estaban viendo, y comienza en el fondo a ver como un desarrollo conjunto de, por un lado, comenzar a reflexionar teóricamente respecto de cuáles son las necesidades de los pacientes que se están enfrentando a desafíos relacionados a la mortalidad, etcétera. Y por otro lado, vemos que, por ejemplo, este artículo es del 2008, o sea, estamos hablando de que efectivamente aquí hay un trabajo de ya décadas, y por otro lado comienzan el desarrollo de investigación empírica, donde en el fondo comienzan a recabar evidencia de cuáles son efectivamente las necesidades y los determinantes que hacen que los pacientes que están transitando hacia el final de vida reportan como aquellas necesidades en el fondo más urgentes, aquellos síntomas que finalmente hacen que los pacientes tengan un deterioro de su calidad de vida mayor que otros, etc. Y entonces, por un lado, en la caracterización empírica de lo que le va pasando a estos pacientes y en el desarrollo teórico paralelo, es donde surge la necesidad de poder sistematizar el trabajo con esta población. Y ahí entonces es donde surge la idea de poder sistematizarlo en una intervención. Entonces, ¿cuáles son las características de esta intervención que ellos proponen? Eh, Básicamente, como les comentaba, Calm, por un lado propone dominios y por otro lado propone como principios de proceso, ¿ya? Entonces, los dominios que propone Calm son estos 4, que los vamos a ver en un poquito más de detalle. Y lo importante es tener claro que estos dominios no están pensados como, les decía hace unos minutos, como tareas que uno tenga que ir realizando con el paciente necesariamente, o como dominios de contenido que uno va como haciendo en un orden determinado, sino que básicamente están propuestos, como aparece aquí en la figura, como una constelación de cuáles son algunas de las temáticas o los contenidos esenciales que debiesen aparecer tarde o temprano, en algún momento, en las sesiones con los pacientes, y que en el fondo constituyen algunas temáticas que debiesen abordarse en algún momento sí o sí, pero no de una forma, no de una forma como directiva desde el terapeuta, sino más que nada como teniendo una hoja de ruta, ¿ya? O sea, en el fondo teniendo en cuenta que, por ejemplo, si vemos que eh, hay algunos dominios que uno ve que están apareciendo mucho más que otros, entonces eso puede ser una pista para que el terapeuta también comience a indagar acerca de las otras temáticas que quizás no se están hablando tanto y hay que ver por qué no se están hablando tanto, o al revés, si es que se ve que efectivamente hay en el fondo como algunos dominios que están em, dominando mucho el discurso del paciente, poder en el fondo también un poco como ayudar al paciente a modular esos temas. ¿Ya? Entonces, el primer dominio, que es como el dominio más práctico, en el fondo vamos a ver que los dominios van como de lo más práctico a lo más profundo o existencial, que es como uno de los sellos de Calm, esta idea de que como lo práctico y lo profundo tienen la misma importancia, ¿ya? En el fondo están al mismo nivel y están sucediendo simultáneamente todo el tiempo, ¿ya? Y por eso no hay como una jerarquía entre dominios, ni hay un dominio que sea más importante de verlo al inicio, etcétera, sino que en el fondo la idea es que haya como un equilibrio, ¿ya? Entonces, este primer dominio, que es el más práctico, es el dominio del manejo de síntomas y de comunicación con el equipo tratante. En este dominio, básicamente, es, yo creo, lo que prácticamente todos hacemos cuando
tenemos entrevistas iniciales con pacientes que estamos conociendo y en el fondo queremos entender cuáles son los síntomas y cuáles son las experiencias que los pacientes han tenido relacionadas con estos síntomas. Y por otro lado, el promover o fomentar la participación activa en decisiones que sean relativas al cuidado, como les comentaba, la idea de por ejemplo, ver algunas decisiones relativas a la planificación anticipada, o muchas veces acá, como les comentaba, que en el fondo la población en la cual nos estamos enfocando son pacientes etapa 4 que no necesariamente están ingresados en una unidad de cuidados paliativos. La idea es, por ejemplo, poder apoyar al paciente en ese tránsito a el ingreso de una unidad de cuidados paliativos o en el tránsito de comenzar a dejar terapias más agresivas para comenzar a privilegiar terapias de soporte, ¿ya? Que eso puede ser extremadamente estresante para los pacientes y para los cuidadores desde el punto de vista de que pueden surgir fantasías de abandono, puede en el fondo surgir la desesperanza, etc. Entonces la idea en el fondo es poder como promover desde un inicio que haya un buen manejo de información y que ese tránsito sea de la forma más terapéutica posible para apoyar al paciente, en el fondo para efectivamente poder guiarlo de que probablemente los objetivos del cuidado ya deben ir cambiando, y eso no significa que necesariamente se esté abandonando al paciente, ¿ya? Entonces, algunas preguntas que funcionan como prompts de este dominio, preguntas siempre muy abiertas. En el fondo, Calm siempre trabaja con preguntas muy abiertas, ¿ya? Y aquí estos son como dos ejemplos. En el fondo, como les decía, em, de una sesión inicial, uno obviamente siempre puede partir preguntándole al paciente que nos cuente sobre la historia de su diagnóstico y sus tratamientos, qué es lo que ha recibido hasta el momento, y cómo se siente sobre el cuidado que está recibiendo en su centro. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de una de nuestras primeras pacientes que tuvimos en el estudio que estamos desarrollando acá en Santiago, donde obviamente nosotros, como estamos realizando el protocolo de investigación, súper apegado al protocolo original, entonces estamos pudiendo videograbar todas las consultas, todas las sesiones, y tenemos ya casi 100 horas de psicoterapia grabada, de sesiones reales con pacientes. Entonces estamos generando mucho, mucho material que es muy interesante, y este, por ejemplo, como les comentaba, es de una de las primeras pacientes que nosotros tuvimos, eh, y esta frase que es muy bonita porque ejemplifica un poco como este dominio. Entonces ella nos decía que el doctor X, que es el doctor que básicamente la invita al estudio, que es uno de los médicos que le hace la radioterapia paliativa, le enseña la diferencia entre lo que es el cáncer avanzado y el cáncer terminal. Y ella dice, en el fondo, yo pensaba que yo era una paciente terminal, pero ahí me enseñó que yo tengo un cáncer avanzado. Y el poder elaborar eso para ella con sus familiares, eh, desde el punto de vista de los objetivos del tratamiento médico, pero también tener el espacio de poder discutir eso en sesión, la verdad es que para ella fue muy, muy valioso, en el fondo, como el poder comprender la diferencia entre ser un paciente con un cáncer avanzado y un paciente con un cáncer terminal. Y si se fijan, eso más que nada tiene que ver con la comunicación que se da en la relación médico-paciente, pero también tiene un impacto muy profundo en la vivencia que ella está teniendo de los tratamientos que está recibiendo. El segundo dominio nos propone en el fondo como el poder explorar aquellos cambios en la identidad o en el self en inglés, y cómo esto también tiene impacto en las relaciones con los otros cercanos. Entonces, aquí es donde surge la idea de que ojalá todos los pacientes tengan en algún momento la oportunidad de invitar al cuidador primario, si es que es factible,
por lo menos alguna de las sesiones para poder en el fondo conocer al cuidador, ver cómo está el cuidador y ver cuáles son también en el fondo las necesidades que que tiene el cuidador y cuáles son los objetivos de cuidado que hay en la dupla o en la díada, y poder en el fondo identificar y explorar si es que efectivamente hay conflictos o hay tensiones en la relación de dependencia y de cuidado que sabemos que se va intensificando en el tiempo a medida que los pacientes van transitando a una etapa paliativa. Y obviamente esto también se va a relacionar con cómo la identidad de la persona va cambiando, ¿no? En el fondo, cómo la persona se va concibiendo a sí misma y cómo se van elaborando ciertos duelos respecto de la relación de dependencia y de pérdida de autonomía que muchas veces genera muchos conflictos. Entonces acá las preguntas que nos recomiendan hacer o que nos dan como posibles ideas para poder abrir este dominio es esta idea de, bueno, ¿siente usted que el cáncer ha cambiado cómo la gente se comporta con usted? ¿Y cómo le gustaría que lo tratasen? Porque aquí aparece también muchas veces esta idea de que hay ciertos temas que no se conversan, de que hay en el fondo muchas veces como conductas de sobreprotección por parte de los cuidadores que no necesariamente hacen que la relación con los seres cercanos mejore, sino que muchas veces surgen tensiones que es importante poder elaborarlas lo antes posible. Entonces, acá esta misma paciente nos comentaba también en sesión, nos decía, bueno, es que la gente no te deja hablar porque nadie quiere que te mueras. Y después, y después nos agrega, cuando nosotros le preguntamos como, bueno, pero y cuéntenos en el fondo con su esposo, con su hija, ella tenía una hija adolescente, eh, cuéntenos cómo están conversando estos temas. Y nos dice, no, bueno, sí, nosotros hemos hablado de la enfermedad, pero no de que me voy a morir. Y ella obviamente se ríe porque sabe que finalmente esto es como el dicho del elefante en la habitación, ¿no? En el fondo están hablando de la enfermedad, pero claramente todavía no han abordado el gran tema, que es que ella eventualmente va a fallecer de esta enfermedad. Entonces ahí también es muy interesante que surge como la estrategia del humor, de ver cómo efectivamente, bueno, veamos entonces cómo podemos comenzar a hablar de esto, ya pudiendo hablarlo en sesión con el terapeuta y cómo eso quizás la paciente puede sentir que necesita tener alguna sesión conjunta o prefiere ella conversarlo con sus cuidadores y después volver a la siguiente sesión, etc. Entonces, eh, este ejemplo también es muy divertido de las contradicciones que a veces ocurren en la comunicación entre los pacientes y sus mismos familiares. El tercer dominio, y aquí vamos viendo ya esto que yo les comentaba, que vamos yendo de lo más práctico a lo más existencial, es el dominio de la espiritualidad y del sentido de propósito o significado. Aquí también hay que tener ojo, como yo les comentaba en un inicio, sobre cómo se traducen los términos, porque em, efectivamente acá en la intervención original se habla como de meaning o purpose, y para nosotros efectivamente se pueden traducir de distintas formas. Entonces yo acá prefiero utilizar las distintas traducciones, porque también no necesariamente sentido y significado nos remiten a lo mismo. También hay ciertas como diferencias contextuales, pero la idea en el fondo es poder explorar cuáles son las fuentes de sentido y de propósito que los pacientes encuentran en el presente, sobre todo pensando en esto que yo les comentaba hace algunos minutos, de que muchas veces la desesperanza o la desmoralización son fenómenos que pueden agudizarse
en esta etapa y por lo tanto es muy importante comenzar en el fondo como a intervenir de la forma más oportuna posible para evitar sufrimiento. Y por otro lado, en el fondo también explorar cuáles son como aquellas prioridades y aquellos objetivos de vida eh, frente al hecho de que estamos conscientes de que hay un pronóstico de vida que es reducido. ¿Mm? Entonces, aquí algunas de las preguntas son, bueno, ¿qué sentido o significado le da usted a su enfermedad? Aquí obviamente surgen muchos cuestionamientos respecto de cuál es como el significado que tiene la enfermedad en la historia de vida de esa persona, de si efectivamente muchas veces la enfermedad se viven como un castigo familiar, porque la verdad es que toda la familia ha padecido la misma enfermedad tarde o temprano, etcétera. Y por otro lado, preguntar también cómo han cambiado las prioridades y valores desde que la persona se enferma o desde que efectivamente esta enfermedad se transforma en una condición paliativa. Y acá nuestra misma paciente nos dice también en una sesión, nos dice esta frase muy bonita, donde ella nos dice, bueno, yo aprendí que sí se puede vivir con cáncer. Esta idea de que efectivamente se fijan que la primera frase que yo les puse de esta paciente, que era esta idea de que efectivamente ella, a partir de poder comprender la diferencia entre ser una paciente con un cáncer avanzado y ser una paciente con un cáncer terminal, ella en el fondo logra abrir como una ventana de significado, donde lo que ella en el fondo saca en limpio es que aprende que se puede vivir con un cáncer avanzado. Y por último, el cuarto dominio, que ya es también un dominio mucho más existencial, es en el fondo el trabajo sobre la esperanza y el poder hablar ya de la propia muerte próxima. ¿Mm? Este dominio, la verdad es que yo diría que es quizás por lejos uno de los más desafiantes para los terapeutas que trabajamos con estos pacientes. Es también uno de las temáticas más difíciles de abordar en los centros de salud, porque efectivamente el modelo biomédico desde el cual nosotros trabajamos muchas veces privilegia mucho como la búsqueda de la extensión de la vida y muchas veces eso sirve para evitar hablar temas que tienen que ver con la muerte, ¿m? Y que la muerte básicamente forma parte de las cosas que suceden en los centros de salud día a día. Entonces, eh, es muy útil que Calm nos proponga que esto es un dominio que en cierta forma es como tan esencial como hablar de los síntomas físicos. En el fondo esto tiene que estar sí o sí, y de hecho, lo que nos propone la intervención es esta idea, esta pregunta que aparece acá abajo, que es la idea de preguntar en la primera sesión, no preguntar directamente sobre la muerte desde el punto de vista de que esa palabra puede ser amenazante para algunas personas, pero sí nos propone siempre preguntarle a los pacientes qué piensan sobre el futuro, qué se imaginan sobre el futuro. Y ahí lo que aparece, y de hecho hay un artículo que escribe una investigadora que hizo un análisis conversacional de varias primeras sesiones de Calm que realiza a través de el material videograbado que se hace de los pacientes que participan en el estudio canadiense original. Ella revisa las primeras sesiones para ver cómo surge el tema de la muerte, para ver si es que surge en la primera sesión y cómo es que surge. Y lo que ella ve es que efectivamente esta pregunta abierta de ¿qué se imagina usted cuando piensa sobre el futuro? O cuénteme, ¿usted está pensando sobre el futuro? ¿Qué está pensando? Esa pregunta abierta, que es mucho menos amenazante que preguntar directamente sobre la muerte, hace que los pacientes mismos comiencen a hablar de la muerte. En el fondo, funciona como una invitación
desde el terapeuta a que el paciente pueda comenzar a hablar de esta temática, ¿ya? Y obviamente ahí uno puede, en base a las respuestas, uno puede seguir elaborando con el paciente o seguir explorando con el paciente qué es lo que piensa sobre estas ideas sobre el futuro que tienen. Entonces, esto yo diría que es una herramienta tremendamente útil, que es muy práctica, pero que tiene en el fondo connotaciones que pueden ser muy profundas para la vivencia del paciente. O sea, en general, los pacientes agradecen mucho que uno abra estos temas de una forma que no es amenazante, que no es lo mismo que, por ejemplo, la discusión sobre el pronóstico que va a tener en la consulta sobre el oncólogo. En el fondo, muchas veces esas preguntas o esas consultas los pacientes les tienen mucho temor, y acá entonces nos están proponiendo como una cierta herramienta para poder abordar muchos de esos temores de una forma menos amenazante. Y acá entonces nuestra paciente, cuando nosotros le preguntamos eso, ella nos comenta que, bueno, que uno de sus grandes preocupaciones y de sus grandes fuentes de sufrimiento es, es la idea de que ella pueda morir antes de que su hija termine la universidad. Entonces aquí aparece en el fondo la idea de la premura del tiempo, la idea de que en el fondo la enfermedad de ella puede tener como un impacto negativo en el proyecto de vida de su hija, eh, con todas las consecuencias que eso puede tener. En el fondo la idea de ser una carga en el desempeño de su hija en una etapa tan importante como es la universidad, que además la hija había entrado a estudiar Derecho, entonces para ella era en el fondo como una fuente de mucho orgullo que su hija hubiera al fin entrado a la universidad, y justo ella estaba en el fondo atravesando esta enfermedad que ya se había vuelto metastásica. Como les había comentado, Calm nos propone eh, estos dominios de contenido, que como les decía, la idea es que funcionan como un mapa o como una hoja de ruta para el terapeuta, para que estemos pendientes de cuáles debiesen ser temáticas que debiesen aparecer en algún momento. Sin embargo, no son directivas desde el punto de vista de que haya que seguir un orden establecido o haya en el fondo que hacer como una especie de checklist, sino que más que nada funcionan como una invitación a abrir ciertos temas. Y por otro lado, nos propone ciertos elementos del proceso terapéutico, ¿ya? Y el elemento más importante, como lo veíamos también, es la relación terapéutica. En el fondo, la presencia emocional del terapeuta en sesión, la modulación del afecto, que acá surge la idea de la mentalización como concepto, en el fondo como el poder reconocer que hay estados emocionales que son eso, básicamente, estados emocionales y no hechos objetivos de la realidad, sino que en el fondo esas vivencias emocionales pueden ser vistas desde distintos puntos desde distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista, y que finalmente el ir explorando esos distintos puntos de vista es lo que puede abrir eh, al paciente y a sus cuidadores a distintas fuentes de significado. La idea de la renegociación del apego seguro, la creación conjunta de significado, y como les hablaba, la idea de la mentalización y el double awareness. El double awareness o doble conciencia, yo diría que es por lejos una de las cuando yo les mostraba hace varias diapositivas atrás que se está produciendo una reflexión de cuáles son en el fondo los aportes teóricos que se pueden hacer a la psicoterapia o a la psicología de los pacientes con enfermedad paliativa desde un contexto clínico. El double awareness, yo diría que es por lejos el aporte teórico más importante que realiza Gary Rodin y su equipo, que además es muy interesante porque Gary Rodin, él es un psicoanalista, él es bueno, hasta hace muy poco,
era el jefe de la unidad de cuidados continuos de este equipo, y es el investigador principal de CALM. Entonces, en el fondo, es muy interesante porque él efectivamente es un médico psiquiatra, pero además él es psicoanalista. En el fondo, él hizo el entrenamiento completo de de la Sociedad de Psicoanálisis Canadiense, etcétera. Entonces, es muy interesante que en el fondo, en general, los psicoanalistas no suelen estar muy presentes en los contextos hospitalarios. Entonces, es muy interesante que efectivamente se da como esta conversación entre estos distintos paradigmas y aparece o surge la propuesta teórica de el double awareness o doble conciencia, donde a partir de la experiencia clínica con estos pacientes, eh, se propone que un objetivo importante del trabajo con estos pacientes es poder ayudar a sostener el balance entre vivir y morir. Porque en el fondo aquí como la crítica que se hace es que muchas veces cuando los pacientes están en estos contextos, eh, el psicoanálisis tradicional o las psicoterapias más tradicionales psicodinámicas muchas veces hablan de que los pacientes pueden estar en negación cuando los pacientes, por ejemplo, no quieren discutir el pronóstico, o muchas veces sucede que en sesión, en una misma sesión, en una misma conversación, uno puede ver que el paciente en un cierto momento eh, está hablando con mucha conciencia de que va a fallecer en el futuro, en el mediano plazo, y después pueden pasar unos minutos dentro de la misma consulta, dentro de la misma sesión, y aparecer en el fondo como un discurso completamente distinto de que en verdad el paciente comienza a hablarnos de los planes que tiene para el próximo año, de que se quiere ir de viaje, de que quiere, por ejemplo, no sé, realizar renovaciones en la casa, o los planes que tiene con sus hijos, etcétera. Y entonces, y entonces ese como estado de perplejidad que uno tiene como terapeuta de evaluar, a ver, ya, pero a ver, este paciente me está hablando de cosas que son como muy contradictorias en un lapso de la misma conversación, y entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Aquí hay una negación? ¿O aquí el paciente está disociado? ¿O aquí el paciente está escindido? En el fondo, ¿qué está sucediendo? Y lo que acá el equipo nos propone, y desde CALM nos proponen, es que este fenómeno de que coexistan dentro de la misma persona e incluso dentro de la misma conversación, la misma sesión, eh, estas ideas sobre la vida y la muerte son básicamente normales. En el fondo no estamos en presencia de un fenómeno que sea psicopatológico, eh, y, y no estamos frente a un fenómeno que haya que confrontar desde el punto de vista de, oiga, pero usted me estaba hablando hace 10 minutos de que tiene listo en el fondo como los arreglos para su muerte y tiene perfectamente claro dónde quiere usted, cómo quiere fallecer y qué es lo que quiere que hagan con su cuerpo, y ahora me está hablando de lo que va a ser el próximo año, etcétera, etcétera. En el fondo, más que confrontar que hay una contradicción, el rol del terapeuta es poder ayudar a sostener que ambas realidades, o en el fondo como que ambas proyecciones, son igual de válidas y son igual de reales, ¿ya? Entonces es la idea de que es normal que esto aparezca, es normal que esto surja eh, en los pacientes, y que el rol del terapeuta en el fondo es como ayudar a sostener esa dualidad, ¿ya? Más que confrontarla o más que eh, o más que pensar que una visión es más válida que la otra, ¿ya? Entonces, esto yo les diría que desde el punto de vista del el trabajo con los pacientes, desde esta intervención, es también una intervención que es muy útil desde el punto de vista de que otorga herramientas
para poder entender qué es lo que está pasando con el paciente, que muchas veces en los modelos de psicoterapia tradicional no tenemos como conceptos para poder nombrar estos fenómenos. Entonces acá nuestra paciente nos dice, bueno, que esto sucede como en la tercera o cuarta sesión. Nos dice, bueno, yo a la muerte la tengo aquí al lado, anda conmigo, pero también anda la vida. Entonces acá fue muy bonito porque efectivamente esta paciente fue una paciente que después, cuando nosotros vimos los resultados de sus puntajes dentro del estudio clínico, vimos que efectivamente era una paciente que había reportado que le había servido mucho el poder conversar de estas cosas. eh, y es muy bonito que efectivamente eso se condice con el material mismo que va saliendo en las sesiones, donde ella misma también nos va enseñando de que es posible convivir en este estado con la vida y la muerte. Entonces, para nosotros también como terapeutas fue un proceso muy bonito y muy enriquecedor de poder aprender también de la experiencia de ella, de estar transitando por esta etapa. Dentro de los beneficios que están reportados, que yo les comentaba que íbamos a ver la evidencia sobre esta intervención, este artículo, si se fijan, ya tiene más de 10 años y se hace en base a... Ay, cambió de foto. No sé si me contesta. parece que hay alguien hablando. Se hace en base a las sesiones que se realizan con los primeros pacientes, donde se ve efectivamente como cuáles son los beneficios que los pacientes reportan de recibir esta intervención. Y entonces, por un lado, aquí ya comienza a englobarse todo lo que hemos venido conversando. La idea de que se ofrece un espacio seguro, la idea de que es un espacio donde está permitido hablar abiertamente de la muerte y el morir. Apoyar en aquellos elementos más prácticos del manejo de la enfermedad y la navegación por el sistema de salud, las tensiones interpersonales, que ese, como veíamos, era el dominio 2, la oportunidad de ser visto de forma completa y no fragmentada dentro del sistema de salud, como les comentaba, también facilitar el tránsito a los cuidados paliativos exclusivos y desde el punto de vista de la planificación anticipada, y como también les comentaba, el ofrecer un espacio profesional de formación para terapeutas. Como también les había comentado, en el fondo el estudio o el gran hito que muestra los beneficios de CALM como una intervención basada en evidencia, se publican en el Journal of Clinical Oncology, se publican ya hace algunos años, en 2018, y claramente marcan un antes y un después desde el punto de vista de la evidencia que nosotros tenemos respecto de cuáles son las herramientas terapéuticas que efectivamente han demostrado tener efectividad con estos pacientes. Y acá entonces, en este gran ensayo clínico donde reclutan sobre 300 pacientes, se ve que los pacientes que participan de la intervención, que reciben CALM, por un lado, tienen en el fondo una disminución de su sintomatología depresiva, y por otro lado, reportan como una mejor preparación para el tránsito hacia el final de vida, comparado a los pacientes que reciben cuidado usual, que en este hospital el cuidado, etcétera, o sea, en CALM, reportan menor malestar emocional. Entonces acá, uno también de los grandes, de los grandes hallazgos que surgen
en este estudio es que aquellos pacientes que inician la participación en el estudio con un malestar emocional, por ejemplo, con sintomatología depresiva significativa, al inicio de la participación en el estudio, demuestran disminución en su malestar emocional. Sin embargo, aquellos pacientes que al inicio de la participación en el estudio no presentaban sintomatología depresiva, tienen menos probabilidad de desarrollar sintomatología depresiva en el tiempo que aquellos pacientes que no recibieron calma, ¿ya? ¿Qué significa eso? Dos cosas. Que por un lado, Calm tiene un efecto que es como profiláctico o preventivo en el desarrollo de sintomatología depresiva, y por otro lado, que es la otra gran conclusión, es que no es necesario las dos grandes conclusiones. Y desde ahí, entonces, surge esta idea de que Calm se le debiese poder ofrecer a todos los pacientes, independiente de si visiblemente se ven que están atravesando por un proceso de malestar emocional significativo o no. En el fondo, todos los pacientes se pueden ver beneficiados de hablar de estas temáticas, de tener este espacio, de recibir esta intervención. Y a partir de a partir de eso, entonces surge esta iniciativa, que es la idea de poder comenzar a crear colaboraciones internacionales, colaboraciones globales, con equipos en otras partes del mundo que deseen implementar Calm en sus contextos de trabajo y que también en el fondo estén interesados en eventualmente desarrollar investigación, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, esta es una captura de pantalla de GPEC, que es el centro o el instituto que se crea en el Centro de Cáncer, asociado a la Universidad de Toronto, donde efectivamente comienzan a canalizarse todas estas colaboraciones globales que ya llevan varios años desarrollándose, y que la verdad es que han habido equipos en otras partes del mundo que han hecho y que están haciendo cosas muy, muy interesantes. Y entonces, para terminar, en los últimos minutos que me quedan, quería yo, obviamente, compartir qué es lo que nosotros hemos estado haciendo en Santiago, ¿ya? Acá es muy importante para nosotros como equipo de investigación y como equipo de trabajo poder en el fondo como mostrar que el desarrollar investigación en este tema es un trabajo de largo plazo. O sea, muchas veces cuando uno en sus contextos de trabajo dice, bueno, yo quiero desarrollar investigación y yo quiero, por ejemplo, implementar tal modelo, yo quiero implementar Calm. Y muchas veces surge mucha frustración de parte de los equipos o de los profesionales, porque efectivamente a uno le gustaría que ojalá uno pudiese tener resultados lo antes posible y uno pudiese tener un protocolo implementado lo antes posible, y ojalá dentro de no sé, dentro del transcurso de un año uno ya pudiese tener prácticamente un ensayo clínico aleatorizado ya andando y con resultados. Y la verdad es que cuando uno desarrolla investigación, yo creo que uno de los grandes valores que uno tiene que cultivar es la paciencia. Es la paciencia y la idea de que efectivamente los resultados se ven a largo plazo y, por ejemplo, nosotros ahora, que ya estamos entrando al último trimestre del 2023, recién ahora nosotros estamos viendo resultados y estamos en el fondo cosechando eh, resultados y éxitos de un trabajo que ya lleva muchos años. O sea, como les comentaba Rosario en el principio, yo hace más de 10 años que me vengo entrenando en esta psicoterapia, y tuvieron que pasar también muchos años entre que yo comienzo a entrenarme en Calm, comienzo a desarrollar una relación de trabajo con el equipo en Canadá y
comenzamos finalmente a implementarlo en un centro específico que en este momento es acá en Santiago de Chile, en la Fundación Arturo López Pérez. Entonces, lo que nosotros fuimos haciendo para mostrarles esta línea de tiempo y mostrarles un poco cuál es el trabajo que hemos ido haciendo a lo largo de años, nosotros en primer lugar, en 2018, hicimos un entrenamiento de terapeutas que venían de todas partes de Santiago, en el fondo que trabajaban en distintos centros, y realizamos un entrenamiento siguiendo el mismo modelo de los entrenamientos originales que se desarrollan en Toronto. Hoy en día muchos de estos entrenamientos ya se realizan en línea, porque gracias a la pandemia también ¿cómo se dice? Se generalizó la idea de que no solo las psicoterapias se pueden hacer en línea, sino también las formaciones y entrenamientos también se pueden hacer en línea. Entonces, nosotros hicimos, siguiendo el modelo original, hicimos un entrenamiento de terapeuta donde sistematizamos los resultados y los publicamos. Esos resultados están publicados para quien desee revisarlos. Están en eCancer, la revista científica. Y luego, ya teniendo esa base, donde nosotros mostramos que había interés de parte de profesionales chilenos en formarse en esta intervención, nosotros postulamos a un fondo de investigación acá en Chile, donde lo que nosotros hicimos fue traducir y validar uno de los cuestionarios que se utiliza para poder mostrar la efectividad de esta intervención. Y este cuestionario, que se llama DATS, es el Death and Dying Distress Scale. Es una escala que ellos mismos crean en Canadá para poder medir la ansiedad asociada al morir y la muerte. Esta escala, entonces, nosotros hicimos un proyecto de investigación donde la traducimos, la validamos con más de 70 pacientes y también publicamos los resultados. Y una vez que ya teníamos la herramienta validada, pudimos recién comenzar a crear el protocolo para proponer la implementación de este estudio en pacientes que estaban atendiéndose en nuestro centro, mientras en paralelo continuábamos con la difusión de CALM en Hispanoamérica. ¿Ya? Entonces, estos son los dos artículos que yo les mencionaba, los dos se publicaron en eCancer, que eCancer tiene la ventaja de que es una revista científica de acceso abierto, que no cobra por los envíos, por lo tanto, para aquellos equipos que muchas veces no tenemos fondos para investigar, es una buena alternativa para poder publicar en una revista científica, y además tiene la ventaja de que publica en dos idiomas, publica en español y en inglés. O sea, si ustedes mandan un manuscrito en español, ellos apoyan en la traducción al inglés de forma gratuita, lo cual es un tremendo apoyo para la difusión del trabajo nuestro. Y entonces, hace ya un año, en agosto del 2022, nosotros comenzamos a implementar este protocolo, donde propusimos hacer un estudio fase 2, es decir, sin grupo control por ahora, porque lo que queríamos en el fondo era poder testear la eficacia preliminar y poder también testear si es que podíamos hacerlo como un modelo de psicoterapia en línea, ¿ya? Porque el estudio original se hizo con psicoterapia presencial, con pacientes que iban al centro de cáncer, pero nosotros, por un tema de recursos y por un tema también de factibilidad, propusimos hacerlo como intervención online, lo cual también podía tener sus pros y contras, y por lo tanto lo propusimos como un estudio de factibilidad, un estudio fase 2, ¿ya? Seguimos en el fondo las mismas métricas del estudio original, midiendo el estado emocional de los pacientes antes de recibir la intervención, perdón, recabando información de cómo está su estado emocional a los 3 meses y cómo está su estado emocional a los 6 meses, ¿ya? Y a la fecha, lo que hemos logrado recabar es que hemos tenido 22 participantes que han firmado el consentimiento informado. De esos 22,
se han agendado sesiones con 17 participantes. En el fondo ahí hay un delta de pacientes que por distintas razones aceptan participar, pero luego no reciben sesiones porque no, en el fondo no logran agendar o deciden que no tienen tiempo o no se sienten bien, por lo tanto prefieren no iniciar la participación en el proyecto. Entonces, de esos 22 iniciales, tenemos 17 pacientes que han recibido sesiones. Tuvimos 12 participantes que ya han completado su seguimiento de 3 meses y 7 participantes que han completado su seguimiento de 6 meses. ¿Mm? Entonces, si se fijan, es un trabajo que la verdad es que toma tiempo. O sea, el tamaño muestral que nosotros definimos, que es el mismo tamaño muestral que define el protocolo original, es un tamaño muestral relativamente pequeño, de 34 participantes, para poder medir eficacia preliminar. Y se fijan que en un año de trabajo, la verdad es que somos 2 terapeutas. Soy un colega, Daniel Riveros, que está haciendo un tremendo trabajo con los pacientes, y por otro lado yo, que también estoy participando del proyecto, y se fijan que el trabajo es lento. O sea, en el fondo aquí efectivamente nosotros vamos a estar bastante tiempo más hasta que logremos completar el tamaño muestral que nos habíamos propuesto en un inicio, pero ya tenemos resultados preliminares de los 12 primeros participantes, y la verdad es que ha sido muy positivo tanto para los pacientes como para nosotros. Si aquí nosotros vemos que en esta escala de ansiedad relacionada al morir y la muerte, podemos ver que efectivamente aquí tenemos la evolución de los pacientes entre su seguimiento inicial, que es el T0, antes de recibir las sesiones, y su seguimiento a los 3 meses, que es el T1, y vemos visualmente, uno ya puede ver que efectivamente en la gran mayoría de los casos hay una disminución bastante importante de la ansiedad relacionada al morir y la muerte. Estos resultados nosotros cuando los hicimos los análisis con nuestro bioestadístico que tenemos en el equipo investigador, vimos que estos resultados ya son estadísticamente significativos. Sin embargo, como son preliminares, porque es cerca de un tercio de la muestra, todavía obviamente no los podemos presentar como resultados definitivos, pero podemos ver que la tendencia nos muestra de que vamos bien, de que en el fondo lo que estamos haciendo está ayudando a los pacientes. O sea, los pacientes que están participando están reportando que efectivamente se sienten mejor. Y por otro lado, en la escala de depresión, que está la PHQ-9, que es una de las más utilizadas, vemos que también hay una tendencia a una disminución de los síntomas, excepto algunos participantes que, bueno, obviamente hay, como también es un escenario de su propia salud que es muy cambiante, obviamente hay pacientes que están mejor, hay pacientes que están peor, pero la tendencia nos muestra de que efectivamente eh, esto tiene efectos en disminuir la sintomatología depresiva. Lo cual es bastante impresionante. No es por darnos ínfulas como equipo investigador, pero es bastante impresionante, la verdad, que personas que están con una enfermedad que está progresando en el tiempo, reporten que se están sintiendo mejor. O sea, en el fondo, aquí no estamos hablando de población sana que en un periodo de 3 meses o en un periodo de 6 meses probablemente su estado de salud va a estar igual. O sea, aquí estamos hablando de pacientes que por definición lo más probable es que su estado de salud vaya empeorando en el tiempo. Entonces, ir documentando de que al tener sesiones de Calm en el tiempo, a pesar de que muchas veces la carga de síntomas físicos vaya empeorando, vemos de que efectivamente, emocionalmente, o muestran alivio o muestran de que efectivamente el empeoramiento de los síntomas emocionales no es tan marcado como el empeoramiento de ciertos síntomas físicos, por ejemplo, que es algo que también ya más adelante, cuando tengamos más datos, vamos a poder compartir esas comparaciones.
pero la verdad es que ha sido para nosotros bien sorprendente también como equipo, de que en cierta forma nosotros sabíamos que, o sea, nuestra hipótesis de trabajo obviamente era de que nosotros podíamos ayudar a los pacientes, pero también verlo ya documentado y sistematizado en un grupo de pacientes, la verdad es que es bien impresionante también para uno como terapeuta, en el fondo como el tener como evidencia empírica de lo que estamos haciendo. Entonces, finalmente, si es que desean después ahora en los minutos que tenemos eh, de, de discusión, puedo mostrarles unas citas más de esta misma paciente que les mostraba para ilustrar los dominios, pero bueno, como estamos en el tiempo, puedo detenerme ahora. Aquí está mi correo. Son bienvenidos a escribir. Yo en general estoy bien conectada a mi correo electrónico, así que si me escriben les voy a responder si es que desean más información. Y si hay preguntas o comentarios, bueno, yo feliz de poder conversar unos minutos con ustedes. Y Mu- obviamente agradecer la asistencia. Muchísimas gracias, profesora Fernández, por su participación y excelente ponencia. Yo creo que nuestra audiencia aprecia mucho poder oportunidades de adiestramiento y educación sobre las psicoterapias que están disponibles para la atención de pacientes con cáncer. Tenemos aproximadamente 21 preguntas que le voy a estar y comentarios que le voy a estar realizando, y entonces si tiene el tiempo para los demás asistentes que pues lamentablemente se tienen que ir, agradecemos su asistencia. Para aquellos que se puedan quedar, pues entonces seguiremos sobre las preguntas y comentarios de la audiencia. Ok. El primer comentario de Ana María Mendoza: ¿qué pasa cuando el paciente no es quien desea hablar del tema de la muerte durante la terapia CALM, cuando es abordado por el familiar en el momento de la terapia, de la sesión de paciente familiar? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que ahí es importante, o sea, como les decía, que hay que hacer la distinción entre cuando uno está trabajando dentro de un contexto de investigación y cuando está trabajando dentro de un contexto de atención clínica. Nosotros, como estamos realizando la implementación de un protocolo de investigación, eh, estamos trabajando con un consentimiento informado, que va, en el fondo, antes del inicio de las sesiones, ¿cierto? Entonces, los pacientes, si es que están participando de esta intervención, es porque ellos ya saben que es probable que estas preguntas se hagan de manera bastante explícita o abierta. Y también saben de que obviamente en ellos reside la última palabra de si quieren o no que asista al cuidador. En el fondo nosotros obviamente no forzamos a nadie a hablar de algo que no desea hablar, ni a que asista a alguien que no desee que asista, ¿cierto? Pero yo creo que, bueno, que ahí en el fondo, si es que se producen estas discrepancias entre las temáticas que el cuidador desea abordar y las temáticas que el paciente mismo desea hablar, ahí claramente, bueno, hay que explorar cuáles son los motivos de esta discrepancia y no olvidar de que finalmente que un paciente no tenga ganas de hablar sobre algo en un determinado momento no significa que no lo quiera hablar más adelante. Quizás en esa sesión no lo desea hablar, o quizás desea hablarlo de otra forma, en el fondo desde los puntos de vista más prácticos, y no necesariamente entrar a hablar desde una dimensión más existencial. Y desde ese punto de vista yo creo que uno también como terapeuta tiene que tener eh, la flexibilidad de no imponer, de respetar en el fondo los tiempos del paciente, y como les digo, no olvidar que es el paciente el que tiene que consentir si es que desea o no que el cuidador esté presente. O sea, si el paciente considera que todavía no es momento o considera que
simplemente no quiere que esté presente, bueno, entonces eso también hay que respetarlo y hay que explorar cuáles son los motivos para esa negativa inicial y ir viendo si es algo que puede ir cambiando en el tiempo o si es algo que efectivamente remite a conflictos más profundos que quizás efectivamente en este dispositivo de psicoterapia quizás tampoco va a estar el espacio para hablar algo que probablemente viene de conflictos que vienen de hace mucho tiempo. Pero eso no significa que no podamos ayudar al paciente a ponerlo en voz alta. Quizás el decir explícitamente que no desea hablar de eso ya es muy terapéutico para el paciente. ¿Mm? Eh, la siguiente pregunta es de Brenda Soto. ¿Han considerado en algún momento aplicarlo en población infantil? Yo tengo entendido que que el equipo canadiense lo que está desarrollando es, son proyectos donde lo que se está haciendo es trabajar con los padres de pacientes pediátricos que efectivamente están atravesando por enfermedades oncológicas de pronóstico reducido, em, pero desconozco si es que si es que en el fondo hay proyectos en curso de aplicarlo directamente a población pediátrica. Yo sé que se está trabajando con los padres y que se está implementando con los padres y cuidadores, pero no, pero en las últimas veces que he conversado con ellos, desconozco si es que se está haciendo con niños. Y yo al menos, bueno, yo al menos estoy especializada en trabajo con población adulta, así que tampoco creo que tengo las herramientas como para implementarlo con población pediátrica, pero yo creo que claramente es algo que, o sea, es una tarea pendiente el poder también desarrollar estas herramientas con menores de edad, sin duda. Una pregunta vinculada. ¿A partir de qué ¿Le quiero edad se darte la foto? podría Porque yo no aplicar? lo voy a imprimir. Disculpen, si pueden Me corresponde a silenciar los micrófonos. Sí, nuevamente, una pregunta vinculada. ¿A partir de qué edad se podría aplicar? La verdad es que es una psicoterapia que está indicada para población adulta, o sea, en el fondo, nosotros en nuestro protocolo, por ejemplo, definimos que era para mayores de 18 años, pero es porque también nuestro centro atiende desde mayores de 18 años. En el fondo, no trabaja con población infantil y trabaja con muy poca población adolescente. Entonces, nosotros al menos lo establecimos así. La siguiente pregunta es de Rebeca Salandra. Al inicio de la ponencia mencionó que los cuidadores pueden irse tomando en cuenta en varias sesiones. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Como les comentaba recién, en el fondo, eh, en la invitación a la intervención misma, como parte del proceso de consentimiento informado, nosotros les explicamos a los pacientes que lo ideal es que en algún momento pueda asistir el cuidador, que eso obviamente va a ser conversado de antemano con el paciente, y además también aquí es muy importante que nosotros dejamos que el paciente defina quién es el cuidador, no nosotros. O sea, nosotros le preguntamos al paciente quién desea que asista, ¿ya? Y obviamente eso también nosotros respetamos los deseos del paciente de si desean que eso suceda a partir de la segunda sesión o desean que suceda más adelante. En el fondo, nosotros invitamos al paciente a que cuando lo considere pertinente, esa invitación se pueda extender al cuidador, sin lo cual nosotros no podamos también en algún momento sugerir que sería buena idea que en la sesión siguiente asistiera también al cuidador. Entonces, en el fondo, es siempre algo que se conversa con el paciente mismo. La siguiente pregunta de Brenda Soto. Si quisiera empezar a formarme en Calm, ¿cómo lo hago? Yo les recomendaría que entren al sitio de GPEC, que ahí aparecía la sigla con doble P, gpec.org,
y vean cuándo son las próximas fechas de talleres en línea que ellos van a estar haciendo. Eso. La siguiente pregunta o comentario de la psicóloga Carolina Ram. Hola, buen día. Estoy realizando un proyecto de investigación con diagnosticados con cáncer en la primera etapa de 0 a 5 años. ¿Qué tan viable es aplicar CAM a los menores de edad? Bueno, sí, como les comentaba, lo que yo tengo entendido es que se está adaptando para poder trabajar algunas de estas temáticas con los padres, pero desconozco cómo se está realizando o si hay proyectos en curso para implementarlo con población infantil. Y claro, de 0 a 5 años estamos hablando como de primera infancia. Entonces, claro, yo al menos, como no es mi campo de trabajo, lo desconozco, pero yo creo que sería interesante también preguntarle a la misma gente del equipo de GPEC en qué están desde el punto de vista de las colaboraciones con especialistas en población infantil. La siguiente pregunta o comentario es de Elizabeth Ayora. En pacientes que ya tienen un cáncer metastásico, ¿existe algún protocolo de CAM o bien herramientas terapéuticas más rápidas para este tipo de pacientes? Mm, o sea, en pacientes metastásicos, claramente uno puede invitarlos a participar de esta intervención, ya sea si son pacientes que su diagnóstico inicial se inicia en etapa 4, o si son pacientes que están en periodo de seguimiento, por ejemplo, y tienen progresión de su enfermedad. En el fondo, cualquiera de los dos escenarios, siempre y cuando ya cambiemos eh, a un plan de cuidados que la intención sea paliativa, va a ser el momento adecuado para poder ofrecer, para poder ofrecer esta intervención. Comentario o pregunta de la Fernanda Montaña. Gracias, doctora, por la excelente presentación y profundizar en el gran desafío del acompañamiento en el paciente con enfermedad avanzada. En el Hospital Británico estamos iniciando un estudio con pacientes avanzados con criterios de sufrimiento existencial, con alta prevalencia en el final de vida. Le consulto si hay algo que nos pudiera compartir acerca de pacientes que expresan deseos de adelantar la muerte. Gracias nuevamente. Interesante, sí. Yo creo que ahí podrían revisar efectivamente. eh, bueno, acá creo que no creo que no puse la diapositiva, pero en el libro que se publica hace, no recuerdo si es del 2021 o 2022, pero en el libro que publican a través de la editorial Oxford, donde detallan en qué consisten bien los principios de calma, hay bastante acerca de cómo abordar el deseo de muerte anticipada, porque efectivamente una de las grandes problemáticas que ellos se enfrentan cuando están investigando a estos pacientes era esto que yo les mostraba, en el fondo como cuáles son aquellos determinantes que hacen que haya pacientes que deseen adelantar la muerte, lo cual también se complementa con investigación que fueron haciendo después, en el fondo como ya en los últimos años, una vez que se legaliza también el suicidio asistido en Canadá, que eso sucede el 2016, si no me equivoco, y ahí efectivamente, entonces obviamente también se liberan recursos para poder comenzar a investigar respecto de cuáles son los perfiles de pacientes que efectivamente optan por esta opción o que muestran deseos de anticipar la muerte. Y ahí también ya hay bastante publicado por este mismo equipo, así que yo los invitaría a revisar eso, ese material. Vanessa Roldán pregunta dónde se puede tomar el curso. Ya comentó que en la página de gpec.org con 2P. Noemí Sí. Díaz comenta, muchas gracias, me tengo que retirar. Si pudieran enviar la grabación, vamos a estar compartiendo la grabación a través de YouTube y compartiendo el enlace. Andrés Orfali comenta, gracias por la presentación y pregunta,
¿Qué dificultades ha encontrado en la implementación del modelo por parte del paciente, psicoterapeuta y profesionales del equipo? ¿Y cómo han manejado esas dificultades y qué efectos tuvieron? Gracias por la pregunta. Sí, han habido, han habido un par de dificultades que yo creo que es bien interesante mencionar. Yo creo que uno de los más difíciles, sobre todo pensando que estamos realizando un protocolo de investigación, es el poder identificar cuáles son los pacientes que se van a ver más beneficiados. ¿Mm? Eh, y la dificultad que hemos tenido es que, como nosotros en nuestro protocolo tenemos puesto que dentro de los criterios de inclusión para poder invitar a los pacientes es que tengan un pronóstico de vida mayor a 6 meses, nos ha pasado, que de hecho yo acá lo puse, hemos tenido bastantes participantes que han fallecido, por ejemplo, antes de llegar al seguimiento 2. Y eso nos habla de que en el fondo los pacientes, o en el fondo no los pacientes, sino sus equipos tratantes, sus oncólogos, eh, consideran que podrían beneficiarse de hablar de estas temáticas y de recibir esta intervención en cierta forma cuando ya es demasiado tarde. ¿No? O sea nos han tocado varios participantes que no logran completar su participación porque su estatus de salud se deteriora al punto que ya no pueden seguir recibiendo sesiones o fallecen antes del seguimiento. Y eso nos habla de que a nivel institucional, lo cual también claramente puede estar hablando de aspectos culturales, estas conversaciones acerca del pronóstico se están realizando demasiado tarde. ¿No? Entonces, eso ha sido un hallazgo que nosotros cuando ya podamos recabar más datos, queremos sin duda discutirlo, porque otra dificultad que, que en el fondo se deriva de esta primera, es que nosotros como equipo investigador no teníamos incorporado como equipo de que íbamos a tener también que nosotros elaborar los duelos de los pacientes como equipo dentro del protocolo. Y eso ha sido también algo que nos ha marcado bastante, o sea, en el fondo hemos tenido participantes que han en el fondo formado parte del estudio, etcétera, y donde nosotros tenemos todo el registro audiovisual y todo, eh, y ha sido bien fuerte para nosotros el elaborar también esos duelos como equipo investigador, o sea, que era algo que claramente nosotros no teníamos contemplado en un inicio, ¿no? O sea, nosotros pensábamos que por cómo habíamos armado el protocolo, los pacientes iban a finalizar su participación en el proyecto y nosotros en el fondo los íbamos a dejar como relativamente bien encausados en sus unidades de cuidados paliativos y no íbamos a estar presentes en el proceso de final de vida. Entonces eso yo creo que ha sido también algo muy desafiante para nosotros, como el elaborar esos duelos dentro del equipo mismo, y también hacer el hincapié bueno, de que finalmente también estas son quizás diferencias entre los timings en los cuales se producen las discusiones sobre pronósticos en contextos como el canadiense y en contextos como el nuestro, donde claramente vemos que se están produciendo cuando la enfermedad ya está más progresada. Entonces eso ha sido bien interesante. Carolina Díaz precisamente hace una pregunta relacionada a esto del duelo del equipo. Le pregunta cómo integra la tanatología y la logoterapia como una especialidad en este tema, porque son temas muy fuertes y el terapeuta tendría que estar formado. Sí, bueno, la logoterapia y el trabajo de Viktor Frankl y de otros teóricos en el fondo que han trabajado en este tema, efectivamente están incorporados dentro de lo que es el marco teórico
de Calm. Y efectivamente ahí, claro, o sea, como les comentaba, en el mismo libro de Calm que se publica hace ya un par de años y que elabora bastante más en detalle cuáles son como todos los antecedentes de esta intervención, ahí efectivamente están como bien explicitados cuáles son los aportes o cuáles son las discusiones que se han tomado de los debates sobre estos temas. Entonces sí, efectivamente está incorporado. Jimena Moreno pregunta si el DATS está validada para mexicanos. Para americanos, Mexicanos, mexicanos. mexicanos. Lo desconozco. Yo puedo enviarles, si me escriben, yo puedo enviarles la versión que nosotros realizamos validado al español de Chile, y yo creo que efectivamente se puede realizar una adaptación relativamente rápida a otras versiones del español latinoamericano, porque la verdad es que tratamos también de hacerlo en un español lo más neutro posible, para que justamente también se pudiera adaptar fácilmente a otras variantes del español. Narda Bolaños comenta, excelente, estoy haciendo un proyecto de investigación sobre el impacto de la información y educación en la ansiedad en pacientes oncológicos en fases tempranas. Me gustaría saber con quién podría comunicarme sobre el cuestionario que mencionaron que lo han validado. Por favor, mil gracias desde el Perú. Eso, que me escriban al correo que puse al final y yo feliz de compartirlo. Nosotros lo dejamos como un documento de acceso abierto, así que en el fondo nosotros lo compartimos sin problema. Shoshana Crisóstomo pregunta si esta terapia tiene técnicas propias de intervención. Mm, ¿De intervención en qué sentido? Me falta información ahí. Sí, eso es todo lo que plantea. Esta Sí, terapia tiene técnicas sí, propias de intervención. Me sí. imagino que preguntas de reflexión y discusión son las principales técnicas Sí, o hay preguntas abiertas y ejercicios o claro, asignaciones o tareas que se le asignan a los pacientes. no, muy poco. Es más que nada terapia basada en la conversación a través de preguntas abiertas en sesión, y no contempla tareas o trabajo individual establecido por el terapeuta para que el paciente haga entre sesiones. No, no funciona así. Ok. La maestra Luz Herrera pregunta qué herramientas sugieren utilizar para implementar el proceso del paciente y sus familiares. Herramientas desde el punto de vista de esta intervención, yo creo que, bueno, básicamente lo que hemos hablado, y yo repetiría la importancia de que efectivamente uno de los pilares fundamentales es que la puerta para que el cuidador en el fondo forme parte de la intervención terapéutica siempre debe estar abierta. Andrea Uranga pregunta, ¿cuántas consultas han recibido los pacientes con esta psicoterapia para obtener estos resultados? Depende. Lo que nosotros establecimos, si, ateniéndonos al protocolo original, es que sean mínimo 3. En el fondo, un paciente que ya ha recibido 3 sesiones, nosotros podemos decir que es un paciente que recibió Calm. Y dentro del mismo protocolo nosotros establecimos entonces que también podía ser como un máximo de 6 sesiones dentro del lapso de los 6 meses que dura el estudio, y ofrecimos que después de esos 6 meses, cuando el paciente termina su participación en el proyecto, nosotros ofrecimos que gratuitamente podíamos dar 2 sesiones adicionales más de seguimiento, que ya no forman parte del estudio y por lo tanto no son videograbadas ni contemplan en el fondo medición a través de cuestionarios, etcétera, sino que en el fondo, si el paciente las desea, se le ofrecen esas 2 sesiones de seguimiento. Entonces, estamos hablando que el paciente podría llegar a recibir 8 sesiones, lo cual dentro del mundo de la psicoterapia sigue siendo una psicoterapia bastante breve. ¿Mm?
Claudia Eso. Barrera comenta, gracias por la ponencia, felicidades por el trabajo que están realizando y sobre todo los buenos resultados que están obteniendo. Grisel pregunta, ¿es posible aplicar CALM en pacientes oncológicos en cualquier etapa evolutiva? ¿En cualquier etapa evolutiva de la enfermedad o etapa de vida del paciente? Yo creo que ahí Podría habría que hacer contestarlo de las dos distinción. formas porque también me causa Claro. confusión. Ujú. A ver, bueno, evolutiva, yo creo que ya evolutiva desde el punto de vista del ciclo vital del paciente, vimos que claro, que en población pediátrica yo desconozco si es que, si es que se están realizando adaptaciones, porque esta intervención surge en un hospital que atiende población adulta, entonces en el fondo está pensada para población adulta, y evolutiva desde el punto de vista como de la evolución de la enfermedad. Bueno, la verdad es que lo que se ha documentado es que en los pacientes en los que tienen mejores resultados es en pacientes que ya son etapa 4, o que en el fondo tienen una enfermedad que tiene un pronóstico de incurabilidad. Yo creo que para pacientes que están en el fondo en settings curativos y no paliativos, yo creo que en este momento hay otras intervenciones que tienen quizá mayor evidencia o que tienen quizá herramientas más específicas para esos pacientes, ya sea dispositivos grupales o individuales, que yo creo que pueden ser más útiles para esos pacientes y no necesariamente CAL. Ahí yo creo que a veces nos ha pasado que a mí me ha tocado ver en distintos talleres y todo, de que a veces hay mucho interés por aplicar CALM en otros grupos de pacientes, y ahí yo creo que, claro, que hay que tener quizás un poco de cautela de que no necesariamente le va a servir a todos los pacientes, porque efectivamente tiene ciertas especificidades que están hechas porque fueron diseñadas para un cierto grupo de pacientes. Zulma Serén comenta, gracias enormes por lo compartido, sumamente interesante. Hernando Bernardo hace una pregunta que ya ha sido contestada previamente, si estas herramientas pueden ser aplicadas en población infantil y adolescente. Ujú. Iris Santillán comenta, excelente ponencia. Silvia Biel, muchísimas gracias por su presentación. Saludos desde Barcelona. Alejandra Ramírez también la felicita, muchas felicidades. Narda Bolaños también la felicita. Raquel Valdés también la felicita, enhorabuena por la ponencia, ha resultado muy interesante y amena la exposición. Lina María Zuluaga, excelente ponencia, ¿sería posible verla nuevamente en YouTube? Sí, vamos a estar compartiendo el enlace a través de YouTube a las redes sociales. Lucía Esther, felicitaciones por la ponencia. Silvia García, excelente ponencia. ¿Qué bibliografía nos sugiere para adentrarnos en el tema? Gracias y saludos desde México. Bueno, los artículos que les puse ahí, tanto los artículos nuestros como los artículos que les puse ahí del equipo, y obviamente el libro que se llama como la psicoterapia, se llama en el fondo Managing Cancer and Living Meaningfully, que fue editado por la editorial Oxford, y como les decía, no recuerdo si es del 2021 o 2022, pero es muy reciente. Eduardo Mores Rosado comenta, felicitaciones por compartir conocimientos tan valiosos para el acompañamiento a pacientes oncológicos. Alicia Valencia pregunta, ¿qué diferencia hay entre el modelo CALM y el modelo de Breitbart de Mini Center Psychotherapy? Yo tengo entendido, porque yo no soy especialista en el modelo de Breitbart, pero yo tengo entendido que, bueno, una de las grandes diferencias es que efectivamente, a diferencia del desarrollo inicial del modelo de Breitbart, esta intervención CALM se plantea desde un principio que va a ser individual. Y tengo entendido que también el contenido de las sesiones parece que es distinto, porque parece que efectivamente el modelo de Breitbart funciona como con cierto material que se va trabajando en las sesiones. Yo creo, Rosario, que tú sabes mucho mejor Sí, que, yo que soy, yo sobre eso. Por especialista sobre el en... manejo, claro, como por sobre la conversación quizá más espontánea, podríamos decirlo, en base a preguntas abiertas. Entonces yo creo que ahí hay como dos grandes diferencias.
Sí, hay dos diferencias grandes que yo podría señalar. Número uno, que es basada en específicamente el modelo de Viktor Frankl y la terapia y las teorías de Viktor Frankl. Realmente ese es el material en que se basa Meaning Center Psychotherapy o psicoterapia centrada en el sentido español. Y la otra gran diferencia que yo podría atribuir es que las sesiones se basan mucho también en ejercicios y herramientas de creación de sentido y de mantenimiento de sentido basado en la teoría de Viktor Frankl, que nuevamente atado con lo que estás comentando, Loreto, que no necesariamente la conversación es tan espontánea, hay ciertos como puntos de discusión basados en la creación de sentido y herramientas de creación de sentido que le dan anclaje a las conversaciones. Ujú. Comenta Luna Vázquez, muy interesante la valiosa experiencia, gracias por compartirla. Cristina Virgen comenta, muchas gracias por la exposición, me alegro de los resultados significativos de vuestra investigación hasta el momento, felicidades por compartirlo. ¿Están vuestros artículos publicados en castellano? Un saludo desde Barcelona. Sí, están en eCáncer. Los dos artículos que nosotros publicamos en eCáncer están, si ustedes entran a la plataforma de la revista, está la alternativa de descargarlo en inglés o descargarlo en español. Así que están. Grisel pregunta, ¿hay algún link donde podamos ver nuevamente la ponencia? Comento nuevamente, lo vamos a estar Ujú. compartiendo a través de las redes sociales, el enlace a YouTube. Y la siguiente pregunta, ¿puede repetir el link del curso? Me imagino que se refiere al link del GPEC. ¿Es GPPEC? A ver, voy a enviarlos lo voy a mandar acá al chat, pero en el fondo es GPEC. GPEC como con doble P, GIPPEC. Muchas gracias. Sí, y ahí pueden entrar y pueden ver en el fondo como la información original para las distintas comunidades que están participando en las iniciativas. Aquí comenta, muchas gracias por la ponencia. María Paniza, muchas gracias por compartir conocimientos y experiencia. Doctora Guadalupe Aguilar, excelente ponencia. Xiomara Rocha, excelente presentación. Gracias por compartir su dedicación al arduo trabajo. La maestra Luz Herrera pregunta, ¿puede dar el nombre del libro de Calm y en dónde conseguirlo? Sí, a ver, esperemos un segundo. Voy a traer el libro que lo tengo acá al lado. Estas son las ventajas de cuando uno presenta desde su casa. Acá. Este es el No está libro. compartiendo video, Loreto. Ah, ok. Ahí sí, es que me levanté. Pero ay, no se ve. Ahí sí, ¿no? No, no se ve. No se ve. No se ve. Pero podría Pero ser. bueno, sí, lo voy a escribir en el chat, pero el libro es tal cual el nombre de la psicoterapia. Es Managing Cancer and Living Meaningfully, y los autores son Gary Rodin y Sarah Hales, que son los dos psicoanalistas que crean esta intervención. Narda Bolaños pregunta si está Ahí. validado en vidas en Perú. Para Perú. Lo desconozco. Nosotros tenemos la validación en población hispanoparlante chilena, y como les comentaba con el mismo ejemplo para la población mexicana, nosotros no tenemos ningún problema con compartir nuestra versión para que se pueda adaptar si es que desean adaptarlo a población peruana. La doctora Xiomara Rocha pregunta si puede compartir su correo electrónico para mantener Sí, comunicación. ahí está. Narda Bolaño, genial, gracias, mil gracias. Fabiola Loera, disculpen, mi pantalla tiene rato de... Ok, si le podrían pasar el correo electrónico que ya lo puso, ¿cierto? Alicia Valencia pregunta nuevamente cuál es la diferencia entre CALM y el modelo de Breiva de psicoterapia central en el sentido, que ya se contestó. Ujú. Alejandra Palomera pregunta o comenta, en mi lugar de trabajo recibimos el entrenamiento para entrar el protocolo por medio de Milk.
médicos e investigadores en la lucha contra el cáncer. Y la dificultad que tuvimos es que no tenemos pacientes con etapas metastásicas, solo mujeres con cáncer de mama de recién diagnóstico. En su momento, cuando recibimos la sesión con el Dr. Gary, me quedaron huecos y hoy me voy con el tema súper dirigido y aterrizado. Oh, qué bien. Narda Vega comenta, gracias por la ponencia, saludos. Narda Bolaño comenta, ¿podría volver a compartir, por favor? No sé si es el email. Vega pregunta, ¿las constancias las manda por correo? Sí, las mandan al correo electrónico que ustedes compartan. Narda Bolaño, gracias. Y Xiomara Rocha comenta, no se ve su correo electrónico. ¿No se ve? Ahí está, loreto.fernández@falp.org. Sí, que FALP es la Fundación Arturo López Pérez, donde trabajo. Bueno, muchísimas gracias por quedarse un rato más con nosotros. Recibimos aproximadamente 30 preguntas, lo cual es usual de nuestra audiencia. Muy interesada en tu tema, así que se lo agradecemos muchísimo, una ponencia muy interesante. Muchas gracias a ustedes, porque ustedes saben que cuando uno desarrolla investigación, el poder compartir lo que uno hace y poder difundir lo que uno hace es tremendo, es una satisfacción muy grande y bueno, es básicamente una de las razones por las cuales uno decide emprender este tipo de proyectos. Así que muy agradecida del espacio, muy agradecida del interés y si me escriben yo les aseguro que les voy a responder. Y muchísimas gracias a usted por su presentación, Loreto Fernández. Les anticipamos a la audiencia que la próxima ponencia va a estar siendo presentada en el mes de noviembre, va a ser sobre terapia narrativa escrita. Así que les vamos a estar compartiendo con ustedes la promoción a través de las páginas de las redes sociales y a la lista de correos electrónicos. Y estaremos compartiendo la grabación de esta ponencia a través de YouTube. El enlace lo vamos a estar también compartiendo a través de las redes sociales. Y sin más, le agradecemos mucho a la audiencia por haber participado y sobre todo a la maestra Loreto Fernández por su excelente presentación. Muchas gracias, saludos a todos, que estén muy bien. Bye bye.